Ahí sí. Nadie me recordó. Me devuelvo un poquito. Jueves 13 de mayo, estamos viendo los órganos y estamos viendo entonces la acción de cada glándula y órgano que ayuda a esto del sistema digestivo, de cómo nosotros absorbemos los alimentos, pero también los desechamos después de haber obtenido los nutrientes necesarios. Dentro de eso estábamos hablando de la bilis, ¿cierto? Este líquido que se produce en el hígado, que es la glándula más grande, y les decía yo, del cuerpo humano. Está detrás del estómago hacia el lado derecho, también al lado del páncreas. Y produce esto que se llama la bilis. La bilis es un líquido, es amarillento, verdoso, es alcalino. Alcalino es lo contrario a ácido, ¿ya? Alcalino es cuando tiene más minerales que nada, ¿ya? Eso es alcalino. Si no me equivoco, ustedes les han explicado lo que es el pH, ¿cierto? Que es la forma de medir la acidez de las cosas, ¿cierto? Yo sé que ustedes lo han visto, que el pH es de 0 a 14 y de 0 a 7 hablamos de un producto ácido y de 7 a 14 es alcalino, porque tiene presencia de muchos minerales. Lo alcalino, entonces, de la bilis se produce y se secreta, es decir, tiene el cambio necesario para que a nivel celular este líquido logre entonces descomponer, por así decirlo, este quimo. Este quimo que yo les decía pasa del estómago al intestino delgado. Esa va a ser la función de la bilis, ir directamente sobre el quimo mientras está siendo absorbido para hacer la función que vamos a ver en lo siguiente. El hígado, entonces, es fundamental en nuestro organismo. Ya es uno de los órganos más importantes porque lo habíamos visto en la clase pasada. Medicamentos se secretan en el hígado, el alcohol se secreta en el hígado, alimentos se secretan en el hígado, por lo tanto, y además produce la bilis, por lo tanto es importantísimo el hígado como una de las glándulas del organismo. No es parte directa, como yo les decía, del sistema digestivo, no es parte de este tubo digestivo, pero sí es un apoyo fundamental. Y aquí es donde encontramos entonces la bilis. La bilis, ¿qué hace? Entonces, actúa sobre las grasas. Esto de que sea alcalino, es decir, de que tenga minerales, hace que actúe sobre las grasas y desintegre las grasas y las transforme en gotas, las transforme en algo líquido, ¿ya? Para que también pasen por el intestino delgado. Ojo, no todas las grasas son malas, nuestro organismo necesita de grasa. La grasa nos proporciona energía, el problema es el exceso de estas grasas. Ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando vienen los problemas de salud que pueden incluso llegar a causarnos problemas en el corazón, sobre todo. Pero las grasas son necesarias. Las grasas son una reserva de energía para nuestro organismo. Son las que nos permiten eh, sobrevivir o tener energía cuando pasan muchas horas en que no hemos comido ningún tipo de alimento. Lo primero que nuestro cuerpo exige o lo que nuestro cuerpo consume cuando no tiene alimento son las grasas. Por lo tanto, es una fuente importante de energía. Ahora, si tenemos más grasas de las que nuestro cuerpo es capaz de absorber o de transformar en energía, ahí viene lo peligroso, porque se empieza a acumular en muchas partes del cuerpo, sobre todo en las venas, en las arterias, y eso hace que el corazón tenga que bombear con más fuerza para que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo. Por eso es importante la grasa, pero hasta un límite, hasta un límite, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la bilis? Transforma la grasa en gotitas de aceite para que también entren y sean tomadas por estas vellosidades del intestino delgado, pero además ayuda a absorber ciertas vitaminas, ayuda al intestino delgado. Por eso yo le decía, el hígado no es parte del sistema digestivo, pero sí es un apoyo fundamental. Esta bilis que le manda el intestino delgado, entonces, ayuda a que el intestino delgado logre absorber algunas vitaminas
como la A, la D, la K, que son fundamentales para el funcionamiento del resto del organismo. Aquí el otro órgano que yo ya les mencioné, que trabaja fuera del sistema digestivo, pero que apoya, es el páncreas. Es también una glándula. ¿Ya? También produce un líquido que se llama el jugo pancreático. Y este páncreas, que es fundamental, así como nosotros no podríamos vivir sin hígado, tampoco podemos vivir sin páncreas. Es fundamental el páncreas. El páncreas produce muchas enzimas. Las enzimas, acuérdense, son células que ayudan a transformar esto que es el alimento en beneficio para el organismo. Transforma los carbohidratos, transforma las grasas, etc. Esas son las enzimas, las que atacan, así, las que avanzan sobre el alimento y empiezan a sacarle todo lo que sirva para que lo que no sirve, ¡pum!, sea desechado, se vaya. Esas son las enzimas, básicamente. El jugo pancreático, como siempre, muy compuesto o mayoritariamente compuesto por agua, igual que la saliva, que los jugos gástricos, que la bilis. El agua es fundamental, por eso nosotros no podríamos vivir ni 3, 4 días si no consumimos líquido, si no consumimos agua. El agua es fundamental en nuestro organismo, tan o más importante que los alimentos. Perdón, chiquillos, se me había secado un poquito la boca. ¿Qué hace el jugo pancreático entonces? Está lleno de enzimas. Estas enzimas, a través del jugo pancreático, las envía también al intestino delgado, con agua, con bicarbonato de sodio, que ayuda a bajar la acidez de los alimentos. Eso es lo principal del bicarbonato de sodio. Disminuye la acidez y hace entonces que el quimo sea menos ácido y pueda empezar a ser absorbido y a trabajar nuestro intestino delgado. Porque en esa parte estamos. Estamos cuando el alimento, acuérdense, está llegando a las vellosidades del intestino delgado para ser absorbido. Ahí estamos. Y lo otro importante del páncreas es la producción de las hormonas. También son fundamentales las hormonas dentro de nuestro organismo. Nosotros tenemos distintos tipos de hormonas que hacen distinto tipo de trabajo en distintos sistemas del cuerpo. En el caso del páncreas, lo que hacen estas hormonas son básicamente lo que yo les decía hace un ratito, transformar o bajar la acidez. Está la hormona secretina y la hormona pancreosimina, nombres difíciles, pero que van a empezar a trabajar con mucha fuerza el año que viene. La hormona, a todo esto, quizás no lo dije en clases anteriores, acuérdense que la hormona es una especie de mensajero químico. La hormona ayuda a controlar funciones del cuerpo, de los órganos, de la sangre. Las hormonas tienen que ver con nuestro crecimiento, ¿cierto? Con nuestro desarrollo del cuerpo. Si no actuaran las hormonas, cuando nosotros, por ejemplo, somos adolescentes, seguiríamos teniendo cuerpo de niños. ¿Por qué cambia el cuerpo humano? ¿Por qué se va desarrollando? Son las hormonas las que impulsan este cambio. En el caso del sistema digestivo, hay otras hormonas que son las que ven el metabolismo, es decir, cómo nosotros absorbemos los alimentos. Estas hormonas funcionan en ese nivel del metabolismo. La hormona secretina, ¿qué hace? Secreta también el jugo pancreático con mucho bicarbonato, el bicarbonato de sodio, es decir, le baja la acidez a los alimentos. Cuando ustedes, no sé, a ver, chiquillos, han comido, por ejemplo, mucho, y han mezclado distintos tipos de alimentos, ¿no sienten a veces que como que les quema la garganta, como que les quema aquí esta parte del pecho, del esófago? ¿Han sentido alguna vez eso? Sobre todo cuando uno come, no sé, alimentos que son muy ácidos, cebolla, ajo. ¿Han sentido ustedes como que sienten, o cuando están... o cuando terminan de comer, inmediatamente se van a hacer ejercicio o actividad física, se ponen a correr, a jugar a la pelota, o se meten a la piscina? ¿No han sentido aquí como una quemazón? Como un fuego que se llama.
Eso es lo que se llama tener acidez, ¿ya? Cuando consumimos alimentos muy ácidos. ¿Qué hace el bicarbonato de sodio? Baja la acidez. Baja la acidez, porque hay alimentos que contienen mucha acidez, ¿ya? Eso es lo que entonces ayuda la hormona secretina a bajar la acidez de los alimentos. Y después está la hormona pancreosimina. ¿Qué es lo que ayuda a esta hormona? Empieza entonces ella a actuar también sobre el quimo, que la otra hormona le bajó la acidez, empieza a actuar sobre el quimo para empezar también a disolverlo. Acuérdense que el quimo era un producto que es sólido líquido, ¿se acuerdan? Es una especie de crema muy espesa. Ese es el quimo. No sé qué ejemplo podría darle, es como, no sé, cuando mezclan, por ejemplo, aquí que veo en la casa, no sé si han comido Quaker con leche. Cuando es mucho Quaker y poca leche, queda una masa así bien pastosa, que se ve que es sólida, pero al mismo tiempo es líquida, ese es el quimo. Ahora lo que tiene que hacer el páncreas a través de la hormona pancreosimina es disolver aún más, entregarle las herramientas para que quede una forma que sea más líquida. Y ahí entonces es que entra, y el quimo, que al principio era el bolo alimenticio, el estómago lo transformó en quimo, aquí entonces se transforma en kilo, con Q, no con K, no es la unidad de medida de kilo de miligramos, no, la palabra kilo, con Q. Una vez que entonces el alimento recibió, o perdón, el quimo recibió la acción tanto de la bilis más los jugos pancreáticos, se transforma en lo que es el kilo. El kilo ya no lleva acidez. El kilo logró disminuir su acidez gracias al páncreas, y el kilo ahí sí ya es una sustancia que es lechosa. De hecho, tiene un color blanquecino. Por lo tanto, es como si fuera realmente una leche. No es leche en sí, pero el aspecto se parece mucho a la leche. Ahora ya queda algo que realmente es líquido, compuesto por agua, sales minerales, vitaminas, glicerol, ácidos grasos. Hay todos los componentes que ahí ustedes están viendo, aminoácidos, monosacáridos. Empieza a actuar ya a nivel del ARN, del ADN. Todo nuestro organismo ya está preparado, nuestro intestino delgado, para absorber esto. Y esas partes que no son nutritivas, que el intestino delgado no toma, es lo que se va a ir al intestino grueso. Lo que toma se va a la sangre, ¿se acuerdan? O al sistema linfático. Lo que no toma es lo que se va a ir al intestino grueso. Es decir, se va a ir a producir el desecho que nosotros expulsamos de nuestro organismo. ¿Se entiende hasta ahora, chiquillos? ¿Se entiende la función que tiene el hígado y el páncreas? Transformar el quimo en kilo, ¿ya? Es decir, producir estos líquidos como la bilis que viene del hígado, como el líquido pancreático que viene del páncreas, transformar el quimo que sale del estómago hacia el intestino delgado, transformarlo en esto que llamamos kilo, es decir, hacerlo líquido y disminuir la acidez. Y este kilo va a ser identificado cuáles son sus nutrientes que va a absorber el intestino delgado y cuál es la parte que tiene que desecharse. Es decir, pasar por el intestino grueso para nosotros después eliminarlo a través del recto del ano. Ya, espero que vayamos ahí claritos con la secuencia, ¿cierto?, que vamos teniendo de nuestro funcionamiento en cuanto al sistema digestivo. Aquí, para que les quede más claro, porque yo después les mando el Power, ¿cierto? Ahí se lo mando a la profe Poli o algún apoderado con los que yo tengo contacto del curso para que se lo reenvíe al resto. Diferencia entre el quimo, que sale del estómago y está entrando al intestino delgado, viene la acción de los líquidos pancreáticos y de la bilis y lo transforman en kilo. ¿Cuál es la diferencia? El quimo entonces en el estómago.
El kilo en el duodeno. Acuérdense que el duodeno es la primera válvula que inicia el intestino delgado. Es la que pasa desde la vesícula biliar, del hígado, vesícula biliar, el duodeno, el estómago, es entonces que pasa hacia el intestino delgado. Es decir, el quimo es en el estómago, el kilo ya podemos hablar que es parte del intestino delgado. El quimo es la transformación del bolo alimenticio. ¿Se acuerdan? El quimo, por lo tanto, en el estómago es el resultado del bolo alimenticio que nosotros consumimos a través de la boca. El kilo ya es una transformación química en que actuó el jugo pancreático, la bilis y los mismos jugos que tiene el intestino delgado. El quimo es como una pasta, les decía yo. Miren, como la pasta de dientes, como este cuáquer que yo les decía mezclado con leche, que es como espeso. Así es el quimo, un poco más sólido. En cambio, el kilo sí es ya una sustancia líquida. No es como el agua, no, es lechosa. ¿Ya? Es un poquito espesa, pero es líquida. Y el quimo pasa del estómago al intestino, pero el kilo, cuando ya es absorbido por el intestino delgado sus nutrientes, pasa al intestino grueso y luego es expulsado del organismo, es expulsado del cuerpo. Ahí entonces ya tenemos una claridad, espero yo, chiquillos, de lo que es la boca, la faringe, el esófago, la acción del estómago, la acción del intestino delgado y la acción de estas glándulas que son el hígado y el páncreas. Y ahora vamos a la parte final, que es la última parte del recorrido que hizo todo este alimento que consumimos, que es el intestino grueso. El intestino grueso tiene una parte, como ustedes ven aquí en la representación, una parte que es ascendente, transversal y descendente. ¿Ya? Es una especie de marco. ¿Ya? No es como el intestino delgado, que se acuerdan que está todo ahí enrollado y que mide 7 a 8 metros. El intestino grueso no es de esa forma, sino que tiene una forma. Sí, el bolo se convierte en quimo y luego el quimo pasa a ser el kilo, ¿ya? El intestino grueso entonces mide más o menos 1,5 metros, si lo alargáramos, obviamente, pero como está dividido en tres, en el fondo son, supongamos, en una persona adulta, 50 centímetros para allá, 50 para allá, 50 para abajo. Por lo tanto, está ahí rodeando el intestino delgado y un poquito más abajo del estómago. Y ahí está compuesto, por tres partes. El ciego, que es la primera, vamos a ver su función, ciego se llama, que es la parte más baja de donde comienza el intestino grueso. Y del ciego se pasa entonces a lo que conocemos nosotros como el colon. El colon es súper importante y quizá ustedes han oído hablar mucho porque sobre todo en los adultos el colon es lo primero que va causando lo que nosotros llamamos o es dañado por lo que conocemos como el estrés. Cuando las personas están muy estresadas y no tienen una buena alimentación, generalmente vienen problemas al colon, que es esta parte principal del intestino grueso. Ese es el colon. Y vamos a ver entonces cuáles son las funciones que tienen estos, estos organismos, ¿ya? Esta parte final del intestino eh, grueso, cuando ya va hacia el recto. ¿Alguna consulta hasta ahora, chiquillos? ¿Estamos? Ya, sigamos entonces. A ver, ahí me están escribiendo en el chat. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito que estoy medio... Espérenme un poquito.
Ah, ya. A ver, me está preguntando Patricio, bueno, lo del quimo al kilo, el páncreas, acuérdate, el jugo pancreático es el que ayuda a transformar el quimo en kilo, junto con la bilis, ¿ya? Ahí justo cuando está iniciándose el intestino delgado. Después de todo este paso, viene entonces el intestino grueso, cuando ya los nutrientes fueron absorbidos por el intestino delgado y nos queda entonces el que tengamos que deshacernos de los desechos. Ah, y me preguntan ahí el sigma. Si ve acá, el sigma está en Javiera está aquí al final. El sigma es la parte final del intestino grueso. Es donde ya, es que, déjenme ir por parte, pero es donde ya el intestino grueso absorbió lo último que podía absorber y ya está llegando a transformarse todo este desecho en algo sólido. Y ahí es donde el sigma ya es donde se empieza a acumular lo sólido que va a ser el desecho. Perdón por lo que están almorzando, pero ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de la feca. ¿Ya? El sigma es cuando ya se empieza a acumular la feca que va a estar en el recto hasta que sea desechada. ¿Ya? Esa es como la última parte de lo que es el intestino grueso, que es el sigma, antes de llegar al... chiquillos, hay alguien me está preguntando, y hacemos al tiro la aclaración, que no tiene apéndice. El apéndice cumple una función importante en el organismo, que también es el envío de enzimas y secreta ciertas sustancias para el apoyo al intestino delgado. Pero, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la evolución, de la teoría de la evolución? Ya, el apéndice, a lo largo de los millones de años de evolución del ser humano, está siendo cada vez menos necesario en nuestro organismo. Por lo tanto, el apéndice, si bien es una glándula también importante, que cumple una función, podemos vivir sin ella porque si no está, no está, y no causa ningún problema. Es parte de la evolución. Antes, el apéndice era muy importante, pero podemos vivir sin él, tranquilamente, y no afecta en casi nada. De ahí viene, acuérdense, cuando uno tiene apendicitis, que es una inflamación, ¿cierto? Porque aquí ya estamos hablando, el apéndice también está en la parte baja, aquí estamos hablando de que ya empiezan a funcionar muchas bacterias que están descomponiendo este kilo que ya quedó sin nutrientes, están actuando muchas bacterias. Así que se infecta a veces este apéndice, se inflama y hay que sacarlo, porque si no termina envenenando el resto del organismo. Pero si no está, a través de los años de evolución hemos ido descubriendo eso, que el apéndice es una glándula que ya no es tan necesaria para nuestro organismo. Como les nombraba yo antes, la vesícula. La vesícula sirve para que se acumule ahí un poco la bilis, pero si no está, pasa directo la bilis hacia el duodeno, o sea, también podemos vivir sin la vesícula, eh, por esto de los cálculos. Ya, chiquillos, entonces el colon es el ciego, es esta primera, la entrada, vean bien, al tiro sigo con el tiempo va a ir desapareciendo, exacto, los millones de años, sí, pues, de evolución, va a ir desapareciendo el apéndice. Fíjense, vamos viendo el dibujo por parte. Aquí es donde empieza el, eh, el intestino grueso, ¿cierto? En el ilion terminal, que vamos a ver ahí un poquito, viene el ciego, donde empieza a acumularse esto, y de ahí entonces, a través de una acción muscular, empieza el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, ese es el orden. Si aquí lo hacemos como una flechita, ese es el orden, ¿ya? Pasa al sigma, donde ya se empieza a acumular este desecho sólido, para que el recto en el fondo sea el último conducto que después, por la cavidad anal, termine saliendo. Todo lo que es el desecho. El colon, entonces. El colon está conectado, ¿cierto? Por esta válvula, ¿cierto? Ileocecal, que aquí, este ilion terminal, ileocecal. Ahí es donde, aquí venía el intestino delgado. Por acá estaba el intestino delgado, acuérdense que aquí está todo dado, todo enrollado el intestino delgado. O sea, el alimento ya recorrió estos 8 metros, el kilo ya recorrió estos 8 metros de intestino delgado, se le absorbió todo lo que se podía absorber,
y llega entonces este líquido a esta parte que es el ileocecal, para empezar a caer por gravedad en el cielo. Y ahí entonces empieza un proceso súper importante que cumple el colon. El quilo, ¿se acuerdan que era líquido, era lechoso? Bueno, esa agua que trae el quilo vuelve a ser absorbida por nuestro organismo a través del colon. El organismo tiene que aprovechar el agua. Por lo tanto, una gracia que tiene el intestino grueso es que vuelve entonces a absorber agua, sacándola separándola de los desechos, de las bacterias, de todo lo que ya no ha servido para el organismo. Y además aprovecha de absorber, ¿cierto? Algunos electrolitos, algunas vitaminas como la K, la B12, y ahí es donde empieza lo que se llama la flora intestinal, que es súper importante, que actúa sobre estos desechos para poder empezar su transformación durante el paso por el colon en algo que sea sólido para poder ser desechado por nuestro organismo. Por lo tanto, el colon cumple una función de absorción de vitamina, de electrolito, de agua sobre todo, pero además va haciendo la función de ir solidificando, ¿ya? El ciego entonces almacena esto de la flora bacteriana normal, termina de pudrir, por así decirlo, termina de formar una pasta que viene del quilo, que ya no fue absorbido por el intestino delgado, empieza a formar esta masa que entonces el colon la va a llevar hacia arriba, va a absorber, ¿cierto? Vitaminas, agua, y a medida que va avanzando, como va absorbiendo esta agua, va quedando un quilo que empieza a transformarse en algo sólido. Pasa por el sigma, ¿cierto? Donde se empieza a acumular y llega a la última parte que es el recto. La última parte de nuestro organismo. Dígame, Javiera, que levantó la manita. Tío, una pregunta, ¿y en total cuántas horas se demoraría en hacer todo ese proceso del cuerpo? Depende, muchas gracias, Javiera, muy buena pregunta. Depende de los alimentos, de la cantidad y también de los alimentos que consumimos. Hay alimentos que demoran mucho más, pero en general, si tomamos un promedio, desde que nos echamos el alimento a la boca hasta que se están formando los desechos en el colon, o que se están endureciendo, perdón, solidificando los desechos en el colon, 4 horas. Más o menos, ese es como el promedio. 4 horas dura nuestro sistema digestivo en trabajarlo completo. ¿Ya? Va a depender del alimento. Si nosotros comemos mucha fruta, verdura, alimentos ricos en fibras, en clorofila, etc., ese alimento va a ser mucho más fácil de digerir por el sistema digestivo. Pero si comemos un gran asado con papas fritas que tiene mucha grasa, mucho carbohidrato, líquido, después nos comemos un postre, los adultos más encima le suman alcohol entre medio, eso va a demorar más. Eso ya puede demorar 6, 7 horas en el trabajo digestivo. Pero en promedio, unas 4 horas es todo este paso, hasta que ya el colon está empezando a acumular en el recto el desecho. Más o menos 4 horas. Eso es lo que dura el proceso digestivo en promedio. En el recto, entonces, es donde se acumula ya sólido, ya le sacaron las vitaminas, ya no queda nada, ya es desecho puro, es pura bacteria, mugre, es la feca, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como las fecas. Ahí se empiezan a acumular, y la gracia que tiene el recto, que la gracia que tiene el recto, uno, que todavía puede aprovechar sobre todo algunas enzimas que traen ciertos medicamentos que no fueron secretados por el hígado. Todavía incluso puede. Por eso, chiquillos, es importante
cuando ustedes, no sé si conocen un tipo de remedio que se llama los supositorios, ¿cierto? Que es un tipo de remedio que se introducen por el ano y se disuelven en el recto. ¿Por qué ahí? Porque el recto tiene cierta capacidad de absorción de ciertos medicamentos. No todo puede ser, sí, ya sé que estamos en la hora, no todo puede ser transformado en un supositorio, pero sí hay ciertas sustancias químicas que traen algunos medicamentos que producen una absorción desde el recto. Generalmente cuando uno tiene mucha fiebre, y hay que bajar esa fiebre, los supositorios absorben mucho más rápido, el recto absorbe mucho más rápido los componentes para ayudarnos a bajar la fiebre que lo que se demora el estómago y el hígado en este sistema digestivo. Por eso el recto, la parte final de que permitía absorber cierto tipo de medicamento. Y entonces el recto ya conecta finalmente con el ano. El ano es la última parte, ¿cierto?, del recto, que es donde encontramos dos esfínteres, es decir, dos válvulas, donde una es involuntaria, que es donde se acumula esto de los sólidos últimos, de los desechos últimos, de la feca ya, y la voluntaria, que es el conducto o el esfínter anal externo, que es el que nosotros controlamos, y por eso yo les decía la otra vez, no andamos caminando y se están cayendo nuestras fecas, ¿cierto? Nosotros podemos controlarlo para que puedan caer. Disculpen los que están almorzando, pero es el sistema digestivo y es la parte final. ¿Ya? Sí, ya me dijeron que estamos en la hora, pero si ustedes llegaran a las 2, yo podría terminar a las 13:45. Si se empiezan a unir a las 2, a las 1:10, a las 1:15, tengo que ir aceptando. Así que no me reclamen por la hora de término, porque si no, yo tendría que reclamarles por la hora en que tengo que partir, porque ustedes se atrasan. Ya, terminemos de pelear.